Hola, hola queridos niños y niñas, bienvenidos a Aprendo en Casa. Este martes 1 de diciembre del 2020 desarrollamos el área de personal social. ¿Te has dado cuenta que llevo un gorrito navideño y he colocado unas campanas? ¿Y por qué? Porque entramos al mes de diciembre, el mes en el que celebraremos la Navidad y todos nos ponemos muy contentos, ¿verdad? Porque es una fecha muy especial, una fecha llena de amor, de reflexión y de felicidad en nuestros hogares. Nuestra sesión del día de hoy se titula Viajamos en nuestra historia. Nuestra meta de la sesión del día de hoy es: hoy conocemos algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia a la actualidad, llegando al bicentenario. Nuestras características o criterios para nuestra evaluación y lograr nuestra meta son: identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años, desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. E identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. Vamos a leer algunos hechos de la historia de nuestro Perú. Primero, hace muchos años, en el Perú existía el Tahuantinsuyo. Este era gobernado por el Inca. Su idioma oficial era el quechua y tenía como capital al Cusco. Sus habitantes fueron muy buenos agricultores que cultivaban maíz, papa, quinoa, etc. También hicieron grandes construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán. Conocemos aquí algunos incas, miren, que existía el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Su idioma era el quechua. También eran buenos agricultores. Construyeron Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Continuamos conociendo la historia de nuestro Perú. Segundo, un día llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el Tahuantinsuyo. Entonces pasamos a ser gobernados por los españoles. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. El idioma pasó a ser el castellano y la máxima autoridad fue un español, el virrey. ¿Quiénes llegaron? Unas tropas españolas, ¿verdad? ¿Y quién mandaba a estas tropas? Francisco Pizarro. A esta época se le llama virreinato porque la máxima autoridad era el virrey, era un español. Continuamos conociendo nuestra historia. Después de muchos años de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio de todos los años, celebramos el aniversario patrio, recordando la fecha en que nos liberamos del poder español. El año 2021 celebraremos los 200 años de nuestra independencia. Vamos a observar una imagen de cuando se dio la proclamación de la independencia. ¿Cuándo se realizó? El 28 de julio de 1821. Es por eso que el 28 de julio del 2021 estaremos celebrando los 200 años
de la proclamación de la independencia del Perú? Muy bien. Puedes volver a leer el texto hasta comprenderlo. Lee las veces que sea necesario, para luego dialogar con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué existía hace muchos años en el Perú? ¿Recuerdas qué existía? El Tahuantinsuyo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes llegaron después y qué pasó? ¿Quiénes llegaron? Llegaron los españoles y pasaron a gobernar al Perú. Pasaron a gobernar y cambiaron el idioma quechua que se hablaba al idioma castellano. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Lo recuerdas? Claro que sí, ¿verdad? El general don José de San Martín. ¿Y qué conseguimos con la proclamación de la independencia? ¿Recuerdas qué conseguimos? Liberarnos del poder español. Muy bien. ¿Y cuándo celebramos nuestra independencia? ¿Cuándo lo hacemos? Lo celebramos cada año, ¿verdad? Todos los años, el 28 de julio. El 28 de julio de cada año celebramos nuestra independencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cerca de 200 años. Por eso, en el año 2021, el 28 de julio, estamos celebrando nuestro bicentenario peruano. Vamos a leer la conversación que Tomás tuvo con su abuelo. Tomás conversaba con su abuelo. Vamos a ver qué pasó. ¿De qué conversaban? Abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el bicentenario. ¿Qué quiere decir? Bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos para celebrar. Somos una gran nación. ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito? Muy distintas. Llegamos al bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas. Es como si fuera el cumpleaños 200 del Perú, abuelito. ¿Y qué se hace en los cumpleaños, Tomás? Pues festejar y estar muy alegres. Eso es lo que vamos a hacer nosotros el próximo año, ¿verdad? Cuando cumpliremos nuestro bicentenario peruano. Ahora vamos a responder en forma oral estas preguntas. ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelo? ¿Qué le dice el abuelo respecto al bicentenario? ¿Y cuáles crees que son las cosas que han cambiado? ¿Recuerdas que su abuelo le dice: llegamos al bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas? ¿Cuáles crees tú que son esas cosas que han cambiado? Vamos a leer la siguiente infografía. ¿Recuerdas que en una infografía observamos la imagen y leemos el texto? 200 años después en el bicentenario. Vamos a ver el antes y el ahora. ¿Cómo era antes? Miren, las monedas que se utilizaban eran de oro, plata o de cobre. Antes eran así las monedas. ¿Y ahora cómo son? Ahora la moneda es el nuevo sol y ya no es de oro ni de plata. Tenemos acá nuestra moneda de sol.
un sol, 2 soles y 5 soles. Miren, antes y ahora, 200 años después en el bicentenario peruano. Antes, las personas se transportaban en carrozas o caballos para trasladar los alimentos de un lugar a otro. Se utilizaban los burros o mulas. Miren de qué forma se trasladaban antiguamente nuestros peruanos. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Vamos a ver. Ahora el transporte que utilizan las personas son los buses y los autos. Los alimentos se trasladan en camiones. Ahora las personas utilizan los buses para trasladarse, ¿verdad? Miren, tenemos el antes y el ahora. ¿Cuántas cosas han cambiado? Ya han cambiado muchas más cosas también. Comenta con tu familiar sobre lo que acabamos de leer. Ahora, dialoga con tu familiar sobre los cambios que se han dado 200 años después de la proclamación de nuestra independencia. ¿Cómo se transportaban las personas antes? ¿Y cómo se transportan ahora? Responde de forma oral. ¿Qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora? ¿Crees que servirán para lo mismo? ¿Podremos comprar con las monedas de antes? Claro que no, ¿verdad? Así las tuviéramos. Ahora continúa conversando con tu familiar sobre qué otras cosas existían en la época de la proclamación de la independencia y cómo han cambiado. Puedes escribir o realizar dibujos de cómo era antes y cómo es ahora. Por ejemplo, yo puedo agregar el dibujo de una vestimenta, miren, cómo era la vestimenta antes y cómo es la vestimenta ahora. Ahora, ¿qué otras cosas habrán cambiado? Aparte del transporte, puedes también colocar aquí cómo era el transporte antes y cómo es el transporte ahora. Vamos a dibujar o a escribir. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Recuerda hacerlo con un familiar. Cada uno de estos son los criterios de tu evaluación que te van a permitir ver si lograste tu meta. Recuerda marcar en el recuadro si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Felicitaciones por todo tu trabajo y gracias por enviar tus evidencias. Recuerda tomarle fotos a tus actividades y enviarlas. Que tengas un bonito día. Que tengas un bonito inicio de mes. Te mando un fuerte abrazo, especialmente para ti.